Al pensar en compañías estadounidenses de motocicletas, seguramente te vienen a la mente los grandes monstruos como Harley Davidson e Indian. Pero también existen las marcas boutique más pequeñas que fabrican motocicletas para un tipo de cliente más, ¿cómo decirlo?, especializado. Toma Janus, por ejemplo. Ellos fabrican motocicletas para entusiastas del steampunk que coleccionan trenes a escala. O está Arch Motorcycles. Fabrican motocicletas boutique con motor between para fanáticos de la franquicia John Wick. Pero si quieres conocer la compañía de motocicletas estadounidense más infame, polémica y francamente extraña, solo hay un nombre que supera a todos, y ese es Confederate Motorcycles. Confederate Motorcycles ha construido algunas de las máquinas más extrañas y caras que jamás hayan rodado sobre dos ruedas. Cautivaron a celebridades con su grandiosa valentía. Se lanzaron de lleno con algunos diseños realmente radicales y lo empacaron todo bajo una marca que, digamos que tiene cierta carga controversial. Así que hablemos de Confederate Motorcycles, sus motos extrañas, su marca peculiar y la posición única que ocupan actualmente como la adición más innecesaria al panorama de las motocicletas. Las motocicletas Confederate son una marca relativamente nueva, fundada en 1991 en Baton Rouge, Luisiana. No fue creada por un ingeniero de motocicletas experimentado que estaba cansado de todas las estrictas limitaciones de las motocicletas producidas en masa, ni siquiera por un veterano constructor de motos que había estado armando choppers personalizadas en su garaje. En cambio, Confederate fue fundada por un abogado litigante llamado Matt Chambers. ¿Qué podría salir mal? Además, simplemente se siente como lo más de Luisiana, Florida o del sur de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué un abogado decide fundar una marca de motocicletas en los 90? Vamos, Chambers pensaba que la industria de las motocicletas era ya demasiado segura, corporativa y aburrida. Las motos japonesas dominaban el mercado con plataformas probadas que se ajustaban a categorías y clases específicas. Harley Davidson se apoyaba más en la herencia que en la innovación. Las marcas europeas hacían lo suyo, rompiendo límites, pero eso era en el extranjero. Aquí, en los buenos Estados Unidos, necesitábamos motos que rompieran los límites. Chambers quería revolucionar todo con una nueva raza de motocicleta americana, algo aún más rebelde que Harley Davidson. Una moto que promoviera la individualidad y la extremidad mecánica. Así que quitó sus anuncios en las autopistas que decían Chambers lucha por tus derechos, dejó de aceptar casos de resbalones y caídas y fundó Confederate Motorcycles. Había una filosofía específica de la que Chambers afirma que provino el nombre Confederate. En sus palabras, el nombre simbolizaba desafío e independencia. Para literalmente todos los demás, evocaba recuerdos de la esclavitud y del bando perdedor de la guerra civil. Ups. Las motos Confederate eran crudas, industriales y de diseño casi brutalista. Tenían partes expuestas, proporciones extrañas y una apariencia agresiva y masculina. Chambers afirmaba que el lema de Confederate era el arte de la rebelión, diciendo que la rebelión de la que hablamos es cerebral y espiritual dentro de ti, conectando con las ideas de Albert Camus o Edward Estlin Cummings y los principios sureños de los que Chambers está orgulloso, no de su aplicación sin principios. ¿Por qué las pequeñas empresas boutique inventan historias intelectuales para justificar sus fallas? O sea, no tengo que volver a hablar de Janus, ¿verdad? Si quieres pontificar sobre la idea de una motocicleta, solo haz un maldito podcast. El costo de entrada es mucho más bajo. Incluso se ha citado a Chambers diciendo que le alegra que el sur perdiera la guerra civil. Creo que todos lo estamos, ¿no? Si tienes que hacer esas aclaraciones sobre el nombre de tu empresa, probablemente debiste haber pedido una segunda opinión desde el principio. Donde Confederate realmente consolidó su lugar en el mercado fue con su diseño. No estaban hechas para rendimiento, comodidad o facilidad de uso. Fueron hechas para tener presencia, y realmente la tienen, para atraer la atención, para ser deliberadamente diferentes a cualquier otra cosa en la carretera. No lucían ni funcionaban como otras motocicletas. Casi parecían accesorios hechos para una película de ciencia ficción, como si Mad Max tuviera un fondo fiduciario en un taller mecánico. Otros de sus modelos más notables incluían la Hellcat, que fue nombrada así por el avión de combate F-6F Hellcat. Tenía un potente motor V-twin enfriado por aire, como toda buena moto estadounidense.
Era minimalista, pero también sobreconstruida. Originalmente costaba alrededor de $50,000, pero llegaría a casi $70,000 después de futuras actualizaciones. La Wraith es probablemente la motocicleta Confederate más icónica. Su chasis de fibra de carbono en forma de columna también era la caja de aire. Es algo industrial, esquelética y con un aspecto alienígena, como si una pintura de Hans Rediger hubiera sido usada como inspiración para el diseño interno, pero sin incluir las imágenes fálicas. La Wraith tenía un motor V2 Twin de 125 caballos y 130 libras-pie de torque. Cifras buenas. Tenía basculante unilateral y parte frontal de fibra de carbono patentada, costando $92,000 en 2007. Esta moto ganó el segundo lugar en la competencia de motos personalizadas de Sturgis, si lo crees. A finales de 2015 produjeron la G2P51 Combat Fighter. Confederate debió competir con KTM solo por lo agresivos que son los nombres de sus motos. El chasis del modelo estaba hecho de un bloque macizo de aluminio, creando un chasis monocasco de aluminio. Ducati, muérete de envidia. Se fabricaron 61 unidades de la Fighter, cada una vendiéndose por poco menos de $120,000. Confederate disfrutaba hablar de materiales e ingeniería. Usaban aluminio, fibra de carbono, titanio y muchos otros materiales exóticos. Pero a pesar de todo este derroche de recursos, estas motos realmente no se trataban de rendimiento en absoluto. Claro, eran V-Twin gigantes que generaban mucho torque, pero el manejo, la comodidad y la practicidad no eran una consideración. Eran más esculturas rodantes que motocicletas. Eran muy distintos a una compañía como Buell, donde Eric Buell se dedicaba a innovar en rendimiento y manejo de motocicletas mediante centralización de masas, aerodinámica, peso no suspendido y similares. Quiero decir, Buell era ingeniero y Chambers era abogado. Eso te dice prácticamente todo lo que necesitas saber. A Eric le gustaba el trabajo de ingeniería basado en la ciencia. Confederate, en cambio, pensaba: hagamos una moto que confunda la vista usando materiales carísimos y vendámoslas a equipos de filmación para crear una nueva iglesia de la cienciología, donde todos andamos en motos espaciales por el cielo. Chambers una vez dijo que las motos Confederate no eran para transportarse, eran para la iluminación del hombre a través de la máquina. Dios mío. Esto plantea la pregunta: ¿es posible vomitar y poner los ojos en blanco al mismo tiempo? Creo que justo lo acabo de hacer. Cada motocicleta confederada era absurdamente cara, y de alguna manera tenía que serlo, ¿no? Como dije, iban de $50,000 a $150,000 según el caso. Recuerda, esto fue a inicios de los 2000. Si eso suena como mucho dinero hoy en día, era una cantidad aún más absurda de dinero en aquel entonces. Podías comprar una casa por $150,000 en 2007. ¡Vamos! Si querías gastar tanto en un juguete estadounidense, mejor comprabas un Corvette Z06 y te quedaba dinero para la mercancía de Corvette y unos shorts nuevos. Entonces, ¿quién compró realmente estas cosas? Bueno, en su mayoría fueron celebridades y otras personas ultra ricas con más dinero del que sabían qué hacer. Algunos propietarios notables de Confederate fueron Tom Cruise, Brad Pitt y David Beckham. Eso sí que sería una ronda de porro soñada entre güeros, ¿a poco no? Tan cincelados y bellos. Este extraño respaldo de celebridades le dio a las motocicletas Confederate un aura de riqueza y exclusividad. Tener una no era para manejarla, era para mostrarle a la gente que podías permitirte tener una y no usarla. Vamos, eso es de mente maestra, de verdad. Esta estrategia funcionó un tiempo. Confederate se hizo conocida como la marca de lujo anti-Harley, donde Harley Davidson se apoyaba en la nostalgia, Confederate apostaba por el diseño radical y la exclusividad de boutique. ¿Creías que los dueños de Ducati eran pretenciosos? Esto es otro nivel, amigos. Ahora es cuando llegamos a la parte realmente divertida, la controversia. Motocicletas Confederate. El nombre solo me recuerda a ametralladoras Gatling y carretas tiradas por caballos, no motos futuristas y de diseño avanzado. Pero el nombre también tiene otras connotaciones. Cuando la empresa se lanzó a principios de los 90, la gente simplemente lo ignoró. La cultura de la PC apenas empezaba en ese entonces, ¿no? La guerra civil había terminado más de un siglo antes, y el nombre definitivamente tenía cierta carga, pero no hundió a la empresa de inmediato.
La gente simplemente no era tan sensible a ciertos temas en ese momento, y no teníamos la proliferación masiva de medios ni la cultura de la indignación como la que tenemos hoy en día. Recuerda cómo solíamos bromear con nuestros amigos hasta que Hilary Duff apareció en la televisión a principios de los 2000 diciendo que eso ya no estaba permitido. ¿Qué dijiste? Bueno, decir que algo es gay cuando quieres decir que es malo. Es insultante. Con el tiempo, para la década de 2010, la conversación cultural sobre los símbolos confederados comenzó a cambiar. Se estaban retirando estatuas, la bandera confederada estaba siendo retirada de los edificios estatales y cada vez más personas señalaban el uso de imágenes confederadas como racistas y anticuadas, como probablemente debería hacerse. Las motocicletas confederadas ya no sonaban como una marca rebelde y genial. Parecía un mensaje encubierto. Chambers intentó defender el nombre, diciendo que se trataba de rebeldía, independencia y luchar contra el status quo, y no sobre esclavitud o racismo. Pero no importa cómo lo justifiques, cuando pones la palabra confederado en un juguete de lujo de $100,000 para ricos, no va a verse bien ante la opinión pública. Ya me imagino los titulares llamativos en Facebook ahora. La motocicleta confederada de $100,000 de Zuckerberg, descubierta funcionando con adrenocromo por una onda para salvar a los niños. El nombre se volvió una desventaja de imagen. Las celebridades ya no estaban precisamente ansiosas por montarlas para ir a un estreno de cine, y para una marca que vivía del bombo y la imagen, este fue el principio del fin. En 2017, Motocicletas Confederadas anunciaron que cambiarían su nombre a Motocicletas Curtiss, inspirado en Glenn Curtiss, pionero de la aviación y de récords de velocidad en motocicleta. A principios de los 1900, el nuevo nombre era una alusión histórica, mucho menos problemática que el anterior, pero el nombre por sí solo no fue suficiente para llevar a Curtiss a la era moderna. Realizaron un cambio posiblemente más polémico que el nombre original. Se asociaron con cero y cambiaron completamente a motocicletas eléctricas. Pasaron de fabricar enormes motocicletas mecánicamente exageradas con motores V-twin ruidosos a hacer motos futuristas con el suave ronroneo de un gatito eléctrico. Una comparación paralela sería si Insect Warfare decidiera hacer un álbum de K-pop. Confederate, ahora Curtiss, no solo quería deshacerse de la carga de su nombre, sino de todo el pasado de la empresa. Querían atraer a una base de clientes diferente, más joven y más acomodada. Tal vez querían aprovecharse de los mismos nerds tecnológicos que apartaron una Cybertruck en 2019, pero ahí radica el problema. A la mayoría de la gente simplemente no le importaba. Las únicas personas que gastan 6 cifras en un vehículo eléctrico con apariencia distópica son lagartos disfrazados de humanos. Una minoría increíblemente arrogante. En 2025 sabemos que las bicicletas eléctricas fracasaron, pero en 2017 estas empresas oportunistas no veían que estaban condenadas desde el inicio. ¿Sabes? Una motocicleta eléctrica de lujo tipo boutique que cuesta $60,000 está condenada cuando Livewire vende 30 motos al año por una fracción de ese precio. No bromeo, venden solo unas docenas de motos al año, haciendo que Genus luzca como una gran empresa. Ahora anuncian un modelo ingeniosamente llamado el Uno, que parece más vaporware al estilo de las motocicletas Damon que una máquina real de carne y hueso. La marca Confederate y su propiedad intelectual no desaparecieron totalmente. Una nueva empresa llamada Combat Motors se hizo cargo de la producción de los antiguos diseños de Confederate, manteniendo vivas las viejas y extravagantes motos de aluminio mecanizado para un puñado de clientes que todavía están dispuestos a comprarlas. Así que tienes a Curtiss operando como una empresa de vehículos eléctricos que solo existe en papel, mientras que Combat Motors vende discretamente los modelos de gasolina heredados de Confederate al mismo tiempo. Entonces, ¿qué queda de las motocicletas Confederate? Solo queda una historia interesante. Realizaron algunos de los experimentos más audaces y únicos en la historia de las motocicletas estadounidenses, algo indiscutible. Estas motos se ven increíbles. Nadie más estaba haciendo motos con ese nivel de arrogancia ciega. Creo que algo así solo era posible en Estados Unidos a finales de los 90 y principios de los 2000. Fue una locura. Hicieron motocicletas que la gente solía decir, amigo, si pudiera pagarlo, me encantaría tener una Confederate Hellcat Klitschnikov Gas Mostaza CP 69 Fighter en mi garage. Eso sería un sueño hecho realidad. Pero incluso entonces siempre fueron como una especie de broma. Eran bicicletas de lujo poco prácticas y demasiado caras, hechas para atraer celebridades, incluso antes de que la cultura de la fama en línea fuera lo que es hoy.
Piénsalo, Tomás Cruz llegaba en una Confederate y así empezó su fama con la moto. Es una locura. Mientras tanto, el nombre era una bomba de tiempo, esperando a que cierto tipo de corrección política saliera y lo mandara al olvido. Honestamente, estoy de acuerdo, el nombre es de mal gusto. Hoy en día, Confederate, Curtis, Combat, como sea que se llame, todavía existen de alguna manera. Más o menos. Su futuro es incierto o incluso condenado. Supongo que les dejaré a ustedes sacar sus propias conclusiones en los comentarios de abajo sobre si eran visionarios de la ingeniería o simplemente farsantes pretenciosos de primera generación. Así termina la historia de las motocicletas confederadas. Algo extraña hoy, ¿no creen? Es una empresa que comenzó con el sueño grandilocuente de la rebelión, pero fabricaron motocicletas con precios estratosféricos y luego colapsaron bajo el peso de su propia marca insensible. La verdad, aunque no tuvieran un nombre tonto, probablemente habrían fracasado igual. No entiendo cómo puedes tener un negocio de motocicletas con una clientela tan pequeña. Probablemente solo era una operación de lavado de dinero o un esquema o algo así. Espera, fueron fundados por un abogado. Señor Chambers, era una broma. No estoy afirmando nada sobre las finanzas de su empresa. Aquí en Yami Noob no hacemos bromas. Eso no es lo que hacemos. Es solo por diversión. Por favor, no me demande. Todo esto es solo contenido de entretenimiento con fines ligeramente educativos. Bueno, muchachos, ¿qué opinan de las motocicletas Confederate? ¿Habían oído hablar de ellas antes de este video? Si resulta que tienes una de estas bestias o has tenido la oportunidad de manejar una, definitivamente házmelo saber. Necesito saber cómo es la experiencia de manejarlas en persona. Y por alguna razón, Tomás Cruz no responde a mis correos electrónicos. Gracias de nuevo por ver el video de hoy. De verdad, lo aprecio mucho. Nos vemos en el próximo.